Vamos a continuar orando y Señor, gracias. Gracias porque de algo podemos estar seguros y es que tú nos has rescatado. Tú has perdonado todos nuestros pecados. Por gracia a través de la fe en ti, oh Jesús. Señor, gracias por el grupo de alabanza que nos recordó una vez más que no hay nada mejor que alabar a Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Y es nuestro privilegio poder cantarte a ti y alabarte y adorarte, Señor. Y hemos sido perdonados porque tu reino es un reino de gracia, de perdón, de misericordia. Es un reino en el cual tus hijos y tus hijas pueden confesar con sus labios de que tú has sido bueno. Te alabamos y te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra, Dios, por la cual tú has prometido edificarnos y conformarnos más y más a tu imagen, oh Jesús, a tu carácter, para que tu reino continúe avanzando y tu reino continúe siendo edificado, oh Dios. Gracias porque tenemos el privilegio de reunirnos para proclamar que tú, Jesús, eres nuestro Dios. Y tu pueblo dice, amén. Buenos días, pueden tomar asiento. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Jesús. Si nos están visitando por primera vez, mi nombre es Israel Iglesias y soy uno de los pastores en la iglesia Jesús, especialmente aquí en el campus de Santa Rosa. Hoy vamos a continuar en nuestra parte número 2, en la segunda predicación en nuestra serie de votos a la oración, que está basada en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Es la parte 2 de nuestra serie de votos a la oración. Y si hay algo que el pueblo de Dios tiene que estar devoto, si hay algo que no podemos dejar de hacer, especialmente cuando estamos juntos, es orar al Señor, es estar juntos en oración. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Hoy vamos a estar ahí en el versículo 10 en particular, pero para el contexto vamos a leer los versículos del 9 al versículo 13. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 6. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. El Padre Nuestro está en el contexto del Sermón del Monte que cubre Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y el capítulo 7. Y el Sermón del Monte, que va a ser nuestra serie de Año Nuevo cuando lleguemos a enero, vamos a tomar el tiempo para caminar por estos 3 capítulos del libro de Mateo, comenzando en enero del 2025. Esa va a ser nuestra serie de Año Nuevo, el Sermón del Monte. Y el Padre Nuestro se encuentra ahí en ese contexto del Sermón del Monte. Pero hay un versículo en particular que resalta el contexto del Sermón del Monte donde se encuentra el Padre Nuestro, y es Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la respuesta a esa afirmación de Jesús es: no, nuestra justicia no es mejor que la de los fariseos y de los escribas. Esa es la mala noticia. Diga, esa es la mala noticia. Dígalo en voz alta, por favor. La mala noticia es que nosotros delante de Dios somos culpables. Somos pecadores y nuestra justicia no supera la justicia de los fariseos y de los escribas. La buena noticia es, y ahora dígale a su vecino, hay buenas noticias. La buena noticia es que la justicia de Jesús sí supera la de los escribas y los fariseos.
Su justicia no solo es mejor, sino que su justicia es perfecta. Y debido a la justicia de Cristo, nosotros, a través de la fe en Él, recibimos su justicia perfecta. Y ha sido acreditada en nuestro favor, ha sido puesta en nuestra cuenta, ha sido imputada ahora a nuestras vidas. Y podemos llamar, gracias a la justicia de Cristo en nosotros, podemos llamar a Dios nuestro Padre Celestial y acercarnos entonces en oración. Y es lo que vemos en el Padre Nuestro. Así que nosotros no solo fuimos justificados, sino que también ahora Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y parte de tener comunión con Dios es a través de la oración. La importancia de la oración en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Nosotros a través de la oración es una oportunidad de estar en comunión con el Creador y Redentor de nuestras almas, aquel que nos ama. Y la palabra de Dios no solo nos invita a orar, sino que en la palabra también encontramos que es un mandato a que el pueblo de Dios ore. Se espera que oremos. Miren en sus Biblias, en el versículo 5 de ese mismo capítulo 6, dice, y cuando oréis, no dice, bueno, si algún día oran, sino más bien cuando oréis, se asume, se espera que el creyente ore. No dice si oran, al contrario, en el versículo 9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Y vemos ahí un mandato, Cristo dándole una ordenanza a los discípulos. Así que hoy, y cuando hablamos de acerca de la oración, este es un tema que puede traer o ánimo o puede también traer desánimo en la vida del creyente. Si tu vida de oración está vibrante, si está bien, bueno, yo oro que a través de la palabra de Dios tú puedas también ser ministrado hoy y ser equipado para que continúe esa vida de oración creciendo y siendo fortalecida. Ahora, si tu vida de oración, como es la mayoría de los creyentes, no es la mejor, y todos pudiéramos levantar la mano y decir, es verdad, yo puedo seguir creciendo en esa área de mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que pueden seguir creciendo en su vida de oración? ¿Okay? Por lo menos la mitad de la iglesia puede seguir creciendo en su vida de oración. Si tu vida de oración no es la mejor, este es un pasaje que trae ánimo y que nos muestra esperanza y el gozo que se encuentra cuando el creyente toma a Dios en serio y cuando crece, cuando se acerca a Dios en oración. Así que yo oro que también la palabra te fortalezca hoy en cuanto a el aspecto de la oración en tu vida. Así que nosotros ahora que le conocemos y que le pertenecemos a Él, ahora estamos en comunión con Él y necesitamos estar devotos a la oración. Y yo les dije la semana pasada que tenía un reto para ustedes. Y el reto es para ti y para mí que durante este mes de septiembre que estamos nosotros caminando por el Padre Nuestro, que tú tengas la oportunidad, por lo menos con una persona, que ores con una persona y por una persona. Durante nuestras reuniones los domingos, en este contexto. Que tengan la oportunidad de orar con alguien y por alguien. Ese es el reto que te dejo ahí en tus manos en este mes de septiembre. Que no se termine este mes sin que tú hayas tomado el tiempo de acercarte a un hermano y decir, ¿puedo orar contigo? ¿Puedo orar por ti? Y que sea una iglesia que esté practicando lo que estamos predicando. No nos vale de mucho solamente ser oidores de la palabra, si no ponemos en práctica la palabra, ¿verdad? El gozo y crecemos y somos edificados y el Señor es glorificado en todo esto cuando respondemos, cuando actuamos en obediencia y con expectativas y con fe y perseverancia en aquellas cosas que el Señor nos ha ordenado y que ha establecido para nuestro bien. Dijo Martin Lloyd-Jones, que fue un predicador británico, acerca de la oración, que el hombre alcanza su máximo esplendor y su plenitud cuando de rodillas se encuentra cara a cara con Dios. Así que estamos nosotros en nuestro máximo esplendor, no cuando brillamos en el púlpito, no cuando brillamos nosotros haciendo algo por los demás, sino cuando estamos de rodillas
de ahí cara a cara con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Ahí es cuando somos más fuertes. El que está de rodillas es muy difícil que resbale, ¿verdad? Porque ya está en el piso de todos modos. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, ¿será eso cierto? ¿Será que la oración realmente puede lograr mucho en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, entre el pueblo de Dios? Bueno, hagamos algo. Vamos a hacer un breve recorrido. Vamos a ver brevemente en el Antiguo Testamento un panorama en cuanto a la oración en el Antiguo Testamento. A modo de recordatorio, el siervo de Abraham oró y Rebeca apareció. ¿Te recuerdan esa historia? Jacob luchó y oró y Esaú se arrepintió de 20 años de rencor y amargura. Dos hermanos que estaban en enemistad y Jacob oró al Señor y Dios a través de esa oración hizo que Esaú, su hermano, que llevaba 20 años buscando la muerte de su hermano, se arrepintiera de su rencor y de su amargura y fuera reconciliado con su hermano a través de la oración. Moisés oró y Amalek fue derrotado. Ana oró y nació Samuel. Isaías y Ezequías oraron cuando estaban ellos rodeados por los asirios y dice que en 12 horas fueron aniquilados más de 185,000 asirios. Y solo oraron. Elías oró y hubo 3 años que no cayó ni una gota de agua. Y oró nuevamente y llovió. La oración es una parte clave de la experiencia cristiana. La oración es importante, es esencial en nuestras vidas. Observen el versículo 5 que dice, y cuando oréis. Y en el versículo 6 dice, pero tú cuando ores. Y en el versículo 7 nuevamente dice, y al orar. Así que eso es lo que los cristianos hacen. Los cristianos oran. El creyente ora. Y el Señor Jesús le enseña aquí a sus discípulos en Mateo capítulo 6 cómo Él espera que ellos oren. Esa es una pregunta válida. ¿Cómo entonces oramos? Y ahí es donde entra el modelo del Padre Nuestro. La importancia nosotros de tener oraciones bien informadas por la palabra de Dios. Escuchen estas estadísticas que estuve viendo esta semana. La frase cómo orar, si usted pone la frase cómo orar, tanto en YouTube como en Google, recibe mensualmente en YouTube 131,000 búsquedas en el mes. Individuales, personas que ponen ahí en su computadora o en su teléfono cómo orar en YouTube. Y en Google 14,800 veces en un mes. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo que cenaron ayer? Levante su mano. Levante su mano si usted se acuerda lo que comió ayer. ¿Okay? Mantenga su mano levantada si usted se acuerda lo que cenó el lunes por la noche. Mantenga su mano levantada si usted se acuerda lo que comió hace un mes atrás este mismo día. Como ustedes pueden ver, hay ciertas cenas, hay ciertas comidas que uno se acuerda. Yo me recuerdo la primera cena que tuvimos en nuestra luna de miel. Yo me recuerdo algunas cenas en particulares que fueron memorables. Pero si usted nota, no son esas cenas especiales las que nos sustentan en el día a día. Son las comidas diarias, seguidas, las que nos sustentan. Y así mismo es la oración. No es esa oración especial que hicimos un día, no es esa oración que hicimos en una vigilia, es la oración día tras día tras día, de la misma forma que nuestros cuerpos son alimentados con esas comidas, con esas cenas diarias, que ni nos acordamos de ellas. También la oración en la vida del creyente, la oración diaria, es la que Dios usa, la que nos sostiene en nuestras vidas. Así que en el versículo 9 aprendimos la semana pasada, en cuanto a cómo orar, aprendimos que el Señor Jesús nos enseña a simplemente comenzar con adoración. Y es en el versículo 9 donde dice, vosotros pues orad de esta manera. Debemos comenzar
adorando a Dios, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y habla acerca de relación, y habla acerca del deseo del creyente, del Hijo de Dios y de la hija de Dios, decir, santificado sea tu nombre. El propósito supremo de la vida del creyente es la gloria de Dios. Y el propósito supremo de la oración o para la oración es glorificar a Dios. Dios ha establecido la oración para su gloria. La verdadera oración se enfoca en tu nombre, se enfoca en tu reino, se enfoca en tu voluntad. Ahí está la verdadera oración. Me encanta el hecho de que en el Padre Nuestro no hay ni una instancia donde aparezca la palabra yo. No hay yo en el Padre Nuestro. Es acerca de Dios y acerca del pueblo de Dios. Por eso dice, Padre nuestro, nosotros juntos buscando a través de la oración orar por aquellas cosas que le traigan gloria a Él y que nuestros corazones se alineen con su palabra. Jesús afirmó el propósito de la oración cuando dijo en Juan 14:3, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito supremo de la oración, si nosotros podemos pedir por necesidades, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, cuando dice, darnos hoy el pan nuestro de cada día, hay lugar para las necesidades físicas y necesidades espirituales, pero la intención suprema de la oración, la meta, lo que buscamos lograr por encima de cualquier otra cosa, es que Cristo sea glorificado, que Dios sea exaltado. Y Jesús lo dijo ahí en Juan 14, versículo 13, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La verdadera oración, como la verdadera adoración, se centra en la gloria de Dios. Cuando nos reunimos, nos estamos nosotros enfocando en Cristo. La verdadera adoración es cristocéntrica. Bueno, la verdadera oración también es cristocéntrica. El Padre Nuestro contiene dos secciones principales. Los versículos del 9 al 10 trata con la gloria de Dios. Y los versículos del 11 al 13 trata con las necesidades del hombre. Dos secciones en cuanto al Padre Nuestro. A la hora de orar, debemos tomar en cuenta la actitud con la cual nosotros oramos y el contenido de nuestras oraciones. Es importante. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Y qué cosas nosotros verbalizamos en nuestras oraciones? Debemos acercarnos para que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el por qué oramos, bueno, oramos para su gloria. El cómo oramos, bueno, oramos con humildad. Y oramos como hijos. Así que el que ora es importante también. Oramos para reconocer su soberanía, para reconocer que Él es sobre todas las cosas, para ver su gloria y para obedecer su voluntad. Así que el Padre Nuestro comienza de esa forma y fue lo que cubrimos el domingo pasado. Simplemente comienza adorando. Así nosotros debemos practicar nuestras oraciones. No de una forma mecánica, sino ese debe ser el corazón, ese debe ser el deseo de nuestro ser, que Él sea glorificado. Ahora, número 2, vamos a ver en el versículo 10, simplemente ora su voluntad. No solamente ora o comienza con adoración, sino que simplemente ora su voluntad. Miren el versículo 10 del capítulo 6. Jesús continúa diciendo en el versículo 10, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que la oración no es solo la respuesta natural del creyente a sus experiencias, sino que también es una oportunidad para nosotros proclamar una teología profunda cuando estamos nosotros orando. La oración es una respuesta a las experiencias de la vida, a las necesidades que tenemos, pero al mismo tiempo, a través de nuestras oraciones, estamos nosotros proclamando una teología profunda, especialmente cuando vemos aquí
este aspecto de la oración, donde nos concentramos en que su reino sea establecido, en que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. La segunda petición del Padre Nuestro, el versículo 10, revela cómo nosotros le traemos gloria a Él. Pues el versículo 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ¿cómo nosotros le damos gloria? ¿Cómo nosotros le atribuimos a Él la gloria que es de Él? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Bueno, el versículo 10 nos enseña una de esas formas, de cómo la gloria de Dios es revelada, es magnificada, es exaltada y resaltada. Y es: venga tu reino. Así que la petición del versículo 10 es una de las formas en que nosotros santificamos el nombre de Dios. Venga tu reino. ¿Y qué significa orar por la venida del reino de Dios? Cuando nosotros oramos, venga tu reino, ¿qué estamos orando? Estamos orando por el regreso de Cristo. Que Cristo regrese. El pueblo de Dios en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. En el reino de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, nosotros no estamos orando por una sociedad que más y más se convierte en una sociedad más moral o mejor, que mejore la sociedad. No estamos nosotros orando por eso. La oración no es que ahora nuestra sociedad sea una utopía. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo no es igual al reino de los cielos. Tú puedes estar en una democracia y morirte sin Cristo y vas al infierno. Puedes vivir bajo una dictadura y morirte sin Cristo y vas al infierno. Cuando oramos, venga tu reino, nosotros no estamos orando para que nuestra sociedad sea una mejor sociedad, sino para que el reino de Cristo venga y sea entonces establecido. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando que las consecuencias de la rebelión de nuestros padres, nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva. Y las consecuencias de su desobediencia, ese pecado que también pasó a nosotros, sea de una vez y para siempre eliminado. Que el mal sea castigado. Estamos pidiendo que el yo sea destronado y que la gracia reine. Porque incluso nosotros hoy en día, perteneciendo al reino de los cielos, como hijos e hijas de Dios, hay una lucha con el yo. Y seamos nosotros sinceros. Como creyentes luchamos diariamente con el yo. La razón principal por que la iglesia no ora más no es problemas externos, es problema en nuestro corazón. Por el yo que batalla contra las cosas espirituales. Y cuando oramos, venga tu reino, estamos nosotros orando que el reino de Cristo sea establecido y el yo sea entonces destronado, una vez y para siempre. Que la gracia reine. Oramos que el reinado de Cristo comience en la tierra. Jesús llegó proclamando el reino de los cielos. En Lucas capítulo 4, versículo 43 dice: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Jesús fue por todo Israel, por toda la nación, proclamando las buenas noticias del reino de los cielos. El reino se había acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba ahí presente en medio de ellos. En Hechos capítulo 1, versículo 3, después de la resurrección, dice que Cristo se le apareció a los discípulos por más de 40 días. Y una de las cosas que vemos en ese pasaje, en Hechos 1, versículo 3, es que por 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino de los cielos. Dice, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, apareciéndoles durante 40 días. Se presentó vivo con muchas pruebas.
Nuestras oraciones deben tener un sentido de urgencia, un deseo de que el reino de Dios sea establecido, de estar frente a frente, cara a cara con nuestro Salvador. La palabra venga, ahí en el versículo 10, dice, venga tu reino. En el griego este versículo puede ser traducido, venga tu reino ahora. Hay un sentido de urgencia. El griego permite para agregar esa palabra ahora, porque es lo que transmite la palabra venga. Sí, pero no está diciendo, bueno, que venga un día. Está diciendo ahora, que venga repentinamente, que ya sea establecido. Ese es el deseo que vemos ahí en la oración del Padre Nuestro. Indica una venida repentina, una venida instantánea. Y Mateo 24 apoya eso. Mateo 24 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, y eso lo vemos cuando vemos relámpagos, ¿verdad? Los relámpagos no avisan que van a venir. Y cuando vienen, vienen así. El trueno es lo que uno escucha después del relámpago, ¿verdad? Pero dice aquí en el versículo 27 de Mateo 24, que de la misma forma que el relámpago sale de un lado del horizonte hacia el otro lado, así será la venida del Hijo del Hombre. El reino llegará de repente y será un reino sobre la tierra. Un reino milenial. Venga tu reino. ¿A dónde, dice ahí el versículo 10, a dónde viene el reino? Dice, aquí será establecido, aquí en la tierra como en el cielo. De hecho, tú pudieras decir en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el deseo de el Padre nuestro cuando vemos nosotros que debemos orar al Señor. Número uno, para que Él sea glorificado, comenzar con adoración y simplemente orar su voluntad. Y su voluntad es que su reino sea establecido. El reino llegará de repente. Escucha lo que dice Apocalipsis 11. Lo que tiene que decir en cuanto a este aspecto. Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo, sí, los gobiernos, los poderes de este mundo, lo que nosotros conocemos actualmente, ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vemos el reino de Cristo desplazando los reinos de la tierra y su reino siendo establecido. Cuando Cristo regrese, ahí reinará en el trono de David en Jerusalén. Daniel 2:35, que no va a salir en la pantalla, habla sobre el reino de Cristo siendo establecido como una gran piedra que viene rodando y dice, y sin intervención humana, porque es algo que Él va a traer. Cristo va a establecer su reino y esa gran piedra dice que desplaza todos los demás reinos y se convierte como un gran monte que llenó toda la tierra. Venga tu reino. Que nuestras oraciones deben ser para que Cristo regrese. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por eso? Señor, que tu reino sea establecido. Señor, ven pronto. Por eso oramos que el reino de Cristo venga. Venga tu reino. Y mientras oramos y esperamos entonces que su reino sea establecido, mientras esperamos al Rey, los ciudadanos del reino, entonces, ¿qué hacemos? Míralo en el versículo 10. Hágase tu voluntad. Mientras nosotros esperamos que el reino sea establecido, es nuestra responsabilidad hacer su voluntad. La obediencia a Dios es una de las marcas supremas de nuestra relación con Él como sus hijos. Y esa es nuestra confianza.
Nuestra confianza de que el cristiano va a regresar a la iglesia y que el cristiano va a estar caminando con Cristo es porque le pertenece a Él. Una de las marcas de haber nacido de nuevo, una de las marcas de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, una de las evidencias es obediencia. Eso lo dijo varias veces. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15, ustedes van a mostrar su amor por mí en cómo ustedes obedecen mis mandamientos. Dice, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Porque aquellos que aman al Señor desean agradar al Señor. No necesitan ser estimulados externamente, no necesitan ser presionados, no necesitan ser intimidados. Es de adentro hacia afuera. La adoración es de adentro hacia afuera. Comienza en el corazón. Un corazón nuevo es lo que el Señor nos ha dado. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos. Y la obediencia es una de esas marcas gloriosas en la vida de un creyente, donde tú deseas amar al Señor, donde tú deseas conformar tu vida con su palabra. A medida que aprendes su palabra, a medida que tú estás expuesto a su palabra, a su voluntad, entonces tú deseas hacer su voluntad. Vivimos como ciudadanos del reino, haciendo su voluntad. Dice, hágase tu voluntad. En Juan 6:38 Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos vivir para hacer la voluntad del Padre? Los que pertenecen al reino están comprometidos a hacer la voluntad del Rey. Están comprometidos y dedicados a la oración, porque esa es la voluntad de Dios. Que oremos. Nuevamente, versículo 5, cuando oréis. Versículo 6, pero tú cuando ores. Y versículo 7, y al orar. Y nuevamente, versículo 9, vosotros pues orar de esta manera. Es la voluntad de Dios que el creyente, que el cristiano, que el pueblo de Dios sea un pueblo que ore. Por eso encontramos a la iglesia en el libro de los Hechos dedicadas a la oración. ¿Por qué queremos que la iglesia de Jesús sea una iglesia que esté dedicada a la oración? Porque queremos serle fiel a Cristo. Queremos ser bíblicos, queremos obedecer su palabra. Nosotros queremos ser encontrados un pueblo fiel y un pueblo que ve a Cristo obrar en ellos y a través de ellos. Y sabemos que la oración tiene un papel importante en ese aspecto. La gran batalla de la vida no es tratar de discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en aquellas cosas concernientes a la vida cristiana es clara y sencilla. La gran batalla en la vida del creyente no es saber la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la gran batalla? Es morir al yo. Esa es la gran batalla. Es la realidad de que tú y yo en muchas ocasiones no deseamos orar. En muchas ocasiones no le damos prioridad a la oración. En muchas oraciones, nuestras oraciones no tienen ningún fervor. Esa es la verdad. Ahora, la buena noticia es que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos muestra esas áreas en las cuales nosotros necesitamos crecer, no para condenarnos, sino para santificarnos. Pero si sabes qué, es verdad. Perdóname. Ayúdame a ser un hombre y una mujer de oración. Ayúdame a darle prioridad a aquellas cosas que para ti son prioridad. J.I. Packer observó en Mateo 6 lo siguiente, y él dijo, aquí queda más claro que en ningún otro lugar el propósito de la oración. Leyendo acerca del Padre Nuestro en Mateo 6. El propósito de la oración no es obligar a Dios a hacer mi voluntad, sino poner mi voluntad en conformidad a la suya. Cuando oramos, nosotros estamos orando no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que al orar nosotros vayamos más y más conformándonos y alineándonos con su voluntad. Que nuestro corazón sea calibrado. Que la palabra entonces informe mi mente
sí es verdad, Señor, necesito orar por esto. Venga tu reino, necesito orar por tu voluntad en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en el trabajo. Orar es adorar, y adoramos cuando oramos para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo luce orar, venga tu reino? Hágase tu voluntad. Y quiero ponerle algunos ejemplos ahí en la pantalla de cosas por las cuales nosotros podemos estar orando. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, oramos para que la historia llegue a su fin. Oramos para que todas las naciones se regocijen en la gloria de Dios, que cubrirá toda la tierra. Oramos para que Cristo sea honrado como Rey en cada corazón. En el reino de Cristo, Cristo va a ser honrado en cada persona, en cada hombre, en cada mujer. Oramos para que Satanás sea atado, el mal vencido y la muerte no exista más. En ese reino milenial que vemos. Oramos para que la misericordia de Dios sea revelada en toda su gloria. Y oramos para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y oramos para que veamos una nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Ustedes saben cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Vaya conmigo ahí al capítulo 22. Miren cómo termina la revelación divina. ¿Cómo concluye el canon de las Escrituras? Fácil de encontrar porque es el último libro en la Biblia, el último capítulo. Apocalipsis 22. El versículo 20. El penúltimo versículo en la Biblia. Escucha lo que dice. El que testifica de estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Venga tu reino. Juan cierra el libro de Apocalipsis diciendo, ven, Señor Jesús. Un pueblo dedicado a la oración y un pueblo que entiende cuáles son las prioridades de la oración es un pueblo efectivo. La oración funciona, iglesia. Dios usa las oraciones, Él ha establecido las oraciones. Dios pudiera hacer todas las cosas sin nuestra ayuda y sin nuestras oraciones, pero Dios en su soberanía, Él ha establecido que a medida que el pueblo de Dios ora, Él va a actuar según su voluntad. Estuve leyendo acerca de una historia en Jerusalén. Dice que el correo, el sistema de cartas de allí en Jerusalén, recibe todos los años miles de cartas y cartas dirigidas a Dios. Y esas cartas, los trabajadores en el correo, dice que las reciben, las leen y las ponen ahí en el muro de los lamentos, ahí en Jerusalén, en las rajaduras que están ahí. Pero hubo una carta en particular que le llamó la atención a los trabajadores del correo, y era una carta donde un hombre estaba pidiéndole a Dios $1,000 para un procedimiento médico que necesitaba hacer. Tenía una condición médica y él necesitaba entonces $1,000 para poder hacerse ese procedimiento. Y escribió una carta dando todos los detalles. Y estos trabajadores del correo, conmovidos por lo que este hombre había escrito en la carta, se pusieron de acuerdo y reunieron $700 y se lo pusieron en un sobre y se lo enviaron entonces a este hombre. Y dice que más tarde, unas semanas más tarde, el correo recibió otra carta de este hombre que decía, dirigida a Dios por supuesto, y le decía a Dios, por favor, la próxima vez no envíes el dinero por el correo, porque estas personas se quedaron con $300. Dios responde de manera que nosotros no podemos a veces ni imaginar.
Voy a poner nuevamente esas peticiones o esas razones por las cuales debemos orar, concerniente al versículo 10 de Mateo 6, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo luce orar por venga tu reino? Y ahí tenemos 7 peticiones diferentes. Y yo le voy a pedir ahora a toda la iglesia que se ajunten ahí en grupos, en 7 grupos diferentes. Y cada uno de esos grupos va a orar por una de esas peticiones. Yo le dije que íbamos a orar como iglesia y yo no estaba jugando. Así que la iglesia en este momento se va a unir en 7 grupos diferentes. Así que un grupo ahí, no sé cómo se lo van a hacer, pero se van a reunir en 7 grupos diferentes. Así que vamos, iglesia, vamos a orar. Se van a reunir en 7 grupos diferentes y cada grupo yo les voy a asignar una de esas peticiones. Pero primero vamos a ver qué tan rápido ustedes se pueden poner en 7 grupos diferentes. Ok. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hace falta uno más. Ok. Ok. Bueno, para que no se peleen, en la iglesia no nos peleamos, vamos a entonces quedarnos con 6 grupos y yo voy a orar por la última. Ok, entonces el grupo a mi izquierda va a orar por la primera petición, este grupo aquí adelante, por la segunda petición. El grupo atrás de Emilio va a orar por la tercera petición. Este grupo de aquí adelante, donde está María Cuni, va a orar por la cuarta petición. El grupo de atrás, donde está Marlon, va a orar por la quinta y este grupo a mi derecha por la sexta. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. ¿Todos saben lo que tienen que hacer? Vamos a orar por esas peticiones. Un grupo por una petición, no por todas, por una sola. Uno de ese grupo va a orar en voz alta por esa petición en ese orden. 1, 2, el 3 Emilio, cuarto por aquí por María Cuni, quinto Marlon, sexto donde está George, allá. Yo voy a, después de 5 minutos que estemos orando, ahí entre ustedes, por esas peticiones, yo voy a orar en voz alta por la última petición. Y cuando yo termine, va a seguir el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4, hasta que oremos todos. Y después que terminemos de orar, vamos a cerrar alabando al Señor. ¿Está bien? Vamos a orar. Adelante. Padre nuestro, gracias por este inmenso privilegio que tenemos como tu iglesia de orar juntos, Señor. No hay nada más glorioso y no hay nada más cercano a tu corazón de que ver, Señor, a tus hijos y a tus hijas orar, Señor, a tu pueblo juntos venir delante de ti en oración. Y rogamos, Señor, rogamos por este tiempo que estamos juntos orando por aquellas cosas concernientes a tu reino, oh Dios. Oramos para que
veamos esa nueva Jerusalén, ese nuevo cielo y nueva tierra siendo establecido. Señor, anhelamos ese día donde ya el mal no será más, donde la muerte no existirá, donde el pecado será completamente aniquilado, Señor. Gracias porque sabemos que ese día viene, pero mientras, Señor, esperamos y mientras proclamamos el reino, ayúdanos a que lo hagamos con nuestros labios, con lo que decimos y con lo que hacemos, oh Dios, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que procuramos, en cómo, Señor, nos amamos los unos a los otros, en cómo amamos a nuestra familia, en cómo trabajamos, en cómo servimos en la iglesia. Ayúdanos a hacer tu voluntad, oh Dios, a ser hallados como aquellos que cuando su Señor vino estaban haciendo tu voluntad, oh Dios. Venga tu reino, Dios, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ahora el grupo número 1, por favor. Amén. Amén. Sí, Señor.
Mm. Ujú. Amén. Ujú. Amén. 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 Sí, Señor. Ujú. Ujú. Amén. Sí, Señor. Ujú. Guárdales. Sí, Señor. Amén. Amén. Ujú. 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 Amén. Mm. Amén. Amén. Vamos a concluir cantándole al Señor una vez más.